pierden también la oportunidad de entrar a estos cursos preuniversitarios. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Muy bien, entonces ahora empezamos. Vamos a empezar nuestra clase. Estábamos en química orgánica, pero estábamos viendo la parte esta de las funciones oxigenadas como tal. Estábamos entrando a las funciones oxigenadas. Ya, entonces vamos a ir continuando con este tema de las funciones oxigenadas. Ahí vemos, por ejemplo, que tenemos una lista de algunas funciones oxigenadas en química orgánica, ¿no? El más, económicamente hablando, el más importante por los recursos económicos que esta industria da, vendría a ser justamente la industria alcohólica o los famosos alcoholes, ¿no? Tienen que entender que básicamente a los alcoholes se los reconoce de la siguiente manera. La R es una ramificación, una cadena principal. A esta cadena principal, a cualquiera de los carbones se puede incrustar este radical que vendría a ser hidroxilo. Entonces, como ejemplo, por ejemplo, de esta situación, tengo una cadena carbono, hidrógeno 3, carbono, enlace OH, y acá tendría carbono 2. Veamos, vamos a anotarlo bien. Carbono, hidrógeno, 2, 3, oxígeno, ¿no? Entonces, a la cadena, sea principal, secundaria, etcétera, yo le voy a añadir el OH. Y este señor se conoce como el famoso etanol o el alcohol etílico, el que están acostumbrados algunos jóvenes los fines de semana de consumir, ¿no? Hay que hablar un poquito sobre el alcohol como tal, ¿no? El alcohol es un producto orgánico muy importante para la sociedad como tal, y no por el hecho de que se consuma el alcohol etílico, sino simplemente los diferentes alcoholes que hay en la naturaleza, en las industrias, sirven para diferentes usos. Por ejemplo, si se le ha entrado tierra, algo húmedo a mi computadora, ¿qué es lo que le he hecho? Le he hecho alcohol etílico. El alcohol etílico es una molécula apolar, fácilmente de ser volatilizado, entonces a temperatura ambiente, saben que el alcohol se evapora de las manos. De una máquina con mayor razón se evapora mucho más rápido. Entonces hay que tener en cuenta justamente esta situación de los alcoholes. Industrialmente hablando, el etanol es el alcohol más importante para la humanidad. La importancia radica principalmente que el alcohol es una fuente de energía muy renovable en el organismo. ¿Por qué? Porque yo me como una fruta, un racimo de uvas, una manga, no sé, una pera, sandía, etcétera. Estos tienen azúcares, la fructosa y la glucosa. Eso en un organismo, en un sistema herméticamente cerrado, como el caso de lo que es el estómago, es un herméticamente cerrado el estómago, pues resulta de que va a ocurrir el proceso de obtención de alcohol. A este proceso se llama proceso de oxidación alcohólica. En este proceso de oxidación alcohólica es donde vamos a obtener al famoso etanol. Como base principal, ¿qué? Los azúcares de las frutas.
la glucosa, la fructosa, que están presentes y son ricas en estos componentes, en este caso las frutas como tal, ¿no? Todos aquellos frutos dulces tienen bastantes componentes azúcar glucosa, azúcar fructosa. Y saben ustedes por química que la unión de una fructosa con una glucosa me va a dar la famosa sacarosa, que es una molécula mucho más grande. Sí, doña María. A ver, un minutito. Estoy copiando, por favor. Es el trabajo.
Ya volví, ya volví. Ya. Entonces, estaba explicando esto de los alcoholes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los alcoholes y creo que también ya había explicado con anterioridad cuál es la posibilidad de poder quedar intoxicado, ¿no? Con el alcohol. Los alcoholes vienen de un proceso de oxidación, eso químicamente hablando, pero resulta dependiendo de qué alcoholes se van a producir y dependiendo de qué componentes hay para la producción de estos alcoholes. Por lo general, chicos, tenemos materia orgánica, los famosos azúcares, ¿ya? Entonces, cuando ocurre la descomposición o en este caso la oxidación de los azúcares, hay un señor que está presente en los productos. Es este señor, el famoso metanol. Este metanol es un producto muy, muy tóxico para el ser humano. Profe, ¿por qué está hablando de que este señor es un alcohol tóxico? Porque en pequeñas cantidades esto te da una ceguera temporal. Y si sobresaturas esa dosificación, tendrás una ceguera permanente. ¿Qué prefieres tener, ceguera temporal o ceguera permanente? Si a mí me preguntan, ninguna de las dos. Yo, ninguna de las dos. Entonces, ¿dónde está presente este metanol? Está presente en las bebidas alcohólicas, como ser, en este caso, el famoso vino patero, ¿no? Luego está presente en los singanis baratos. Básicamente, o en las bebidas alcohólicas de bajo costo. El metanol es un componente no deseado en una reacción química por todos estos problemas que puede llegar a callar el hecho de tomar una bebida alcohólica adulterada con metanol. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sí, efectivamente hay que tener mucho cuidado con lo que te pones en la boca. Entiendo que muchos de ustedes van a ir a la universidad y como personas universitarias, por lo general, no manejamos grandes cantidades de dinero. Y en la universidad es donde más plata se necesita porque iremos a comer estito, iremos a jugar, compraremos esto, etcétera. O sea, en la universidad se gasta un montonazo de dinero, ¿ya? Pero los estudiantes, justamente para poder divertirse y todo aquello, yo he estado observando a lo largo de todo este tiempo, de que los chicos efectivamente no tienen plata en exceso, pero tienen plata para poderse dar, digamos, unas escapaditas y darles, qué sé yo. En las universidades de España se conocen como el botellón, ¿no? ¿Qué es el botellón? Un lugar donde van y beben todo el mundo, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en la vida universitaria, ¿no? La mayoría de los jóvenes no beben en sus casas, sino beben en las plazuelas, en acontecimientos sociales, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la presencia del metanol. El metanol está presente en las bebidas de, económicas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Nadie habla por ciencia, sino por experiencia.
Profesor, ¿usted alguna vez ha tomado una bebida alcohólica de bajo costo? Sí, porque en algún momento yo también he estado en la universidad y he tenido los mismos problemas que van a tener ustedes, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. ¿Y ha Es tenido el gas. problema de la ceguera temporal? Claro que sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que ingieres. Muy bien, eso respecto a los alcoholes. Los aldehídos. Los aldehídos es una función oxigenada también muy importante para la industria, especialmente en las obtenciones de diferentes compuestos a base de carbón. Los aldehídos están presentes, por ejemplo, en, en algunos productos de combustión, básicamente, ¿no? Estos aldehídos tienen la capacidad de deshidratar los cuerpos con los cuales entran en contacto. Profesor, ¿qué quiere decir la palabra deshidratación? Que un cuerpo empieza a botar agua, en este caso transpiración, a través de los poros, y resulta que los aldehídos están presentes en ese proceso de desecho, ¿no? De estos líquidos. Otro ejemplo, los aldehídos básicamente también sirven para, en algún caso, la preservación de la materia orgánica, ¿no? Entonces, en algunos anfiteatros se utilizan los aldehídos como elementos para poder alargar el tiempo de vida de algunos cuerpos inertes. Ya, entre el más importante tenemos al formaldehído, ¿no? Que es básicamente para poder preservar el tejido orgánico en las maquetas de los cadáveres, si quieren, a ser estudiados por los estudiantes de medicina. Los famosos aldehídos. Las cetonas es otro grupo oxigenado bastante importante para la industria, ante todo, eh, porque se utilizan como solventes. La palabra solvente significa que puede hacer explosión o iniciar fuego en un contacto ligero con la cetona. Ahora, no todas las cetonas tienen ese comportamiento explosivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el manejo de las cetonas en la casa, por ejemplo. ¿Quiénes manejan las acetonas? Manejan justamente sus mamás, ¿no? Las mujeres, para poder despintarse la uña. La propanona es uno de los compuestos orgánicos más importantes que hay dentro de esta familia, ¿no? De las cetonas. Entramos a la vida, los ácidos carboxílicos. Básicamente los ácidos carboxílicos están presentes en toda la naturaleza viva. ¿Cómo en la naturaleza viva, profesor? Está presente en casi todos los cuerpos, tejidos orgánicos. ¿Por qué? Porque los ácidos carboxílicos son la base fundamental para la obtención de proteínas. Wow. Los éteres. Los éteres son funciones oxigenadas netamente. Son explosivos en estado gaseoso a temperatura ambiente o más baja de la temperatura del ambiente. Puede tranquilamente explosionar estos éteres, ¿no? Son sustancias muy tóxicas, se podría decir, o son sustancias muy
explorar